ingeniero mecánico, es empresario, tiene 47 años y su vida dio un giro cuando fue estafado por la familia Fujimori en el mismo año, en el 2016, en que Keiko Sofía Fujimori postulaba a la presidencia y el caso se hizo muy conocido porque nunca le llegaron a pagar, siendo un empresario muy joven que quedó estafado por la familia Fujimori. 5 años después, su vida volvió a dar otro giro al ver que Keiko Fujimori pasaba la segunda vuelta y que al no saber qué hacer, solo tenía el convencimiento de que Keiko no debería ser candidata. Estamos con Henry Chimabukuro para hablar de este caso y, por supuesto, la historia que empezó también de casualidad en enero, cuando la presidenta Dina Boluarte señaló que no lo conocía. Buenas noches, Henry. ¿Qué tal? Buenas noches, Paola. ¿Qué tal? Cuéntanos, tu vida es como que da muchos giros y en ese caso yo quería preguntarte, cuando fue lo del 2016, tú dijiste, te estafaron y dejaste eso a un costado. Correcto, así es. ¿Y qué siguió después en la vida de Henry Chimabukuro? Trabajar duro y parejo como cualquier peruano emprendedor. Me dediqué a lo que yo más sabía, ¿no? A la fabricación de estructuras metálicas, fabricación de ferretería eléctrica, puse mi planta de galvanizado, hice trabajo, servicio de mantenimientos y me fui forjando el día al día, ¿no? Y luego llega la segunda vuelta del año 2021 y tú te señalabas que no querías que gane Keiko Fujimori por la experiencia amarga que tuviste en el año 2016. ¿Cómo fue el camino para llegar a ubicar, digamos, el comando de campaña del que era candidato Pedro Castillo? Claro, había muchos activistas que eran anti-Keiko, anti-Fujimori, ¿no? Y siempre me enviaban mensajes que apoya al partido de Perú Libre, que estaban en contra de Fuerza Popular, ¿no? En ese entonces. Y en uno de los mensajes, una señora activista que siempre sale en las marchas anti-Keiko, anti-Fuerza Popular, me dice, bueno, vente acá al Club Apurima para presentarte a la señora Dina Boluarte, yo la conozco. Yo estaba con un amigo, me voy hacia el Club Apurima, me envían la ubicación, llego, estaba ahí, tocan la puerta de la oficina, abre, estaba la señora Marixa, habían como 3, 4 personas más. Me presenta la señora Dina, creo que ya le habían hablado de mí, me hace ingresar, me pide que le explique de qué va a ser mi apoyo, mi aporte, le comienzo a explicar todo lo que tenga que ser logística, me dijo, ¿y usted va a desear algo al cambio? ¿Va a pedirme algo? Le dije que no, lo hacía simplemente por una convicción de que quiero que ustedes ganen. Y ahí empieza toda la historia de la campaña de la segunda vuelta. Y empieza, digamos, otra historia. Correcto. Y en ese momento, cuando usted empieza a trabajar, a estar en la campaña, en primer lugar, usted conoce a Dina Boluarte y al equipo de trabajo. Correcto. Ya. Y ahí, ¿hasta qué momento los acompaña? Hasta la entrega de las credenciales, días antes que vayan a juramentar al Congreso. Ya. Y luego se va porque ustedes tenían sus... Correcto. Justo cuando termina ya la segunda vuelta, luego viene el conteo del Jurado Nacional de Elecciones, le dan como ganador ya con las credenciales al presidente Castillo. Yo voy a la oficina de la señora Grica, su local, que está en la Avenida Bolivia, donde ahí estaban celebrando, voy, me despido y ella me dijo... Bolivia 724. Correcto, ¿no? es un instituto, me dice que si no quería seguir apoyando, ¿no? Ellos habían armado como especie de un grupo muy reducido de confianza de la señora Dina Boluarte, donde está su hermano, su primo, la señora Grica y como cerca de 6, 7 personas más. Digamos, el acompañamiento de la presidenta Dina Boluarte tuvo etapas, ¿no es cierto? Porque primero tuvo la etapa de acompañarlo en algunos viajes, luego, bueno, la segunda vuelta que fue clave, fue en Arequipa, y de allí, cuando se da la elección, hubo un trabajo bastante de filigrana porque había muchísimas impugnaciones. Así es. Eso, aparte del ranchito de Dina Boluarte, ¿qué era? ¿Cómo eso funciona después de las elecciones? Claro, eso ya es cuando el Jurado Nacional de Elecciones estaban haciendo los conteos, las impugnaciones. Se trató de la vigilia, que vinieron muchas personas de provincia y se pusieron alrededor del Jurado Nacional en la Plaza San Martín, al frente, y no tenían que comer, que tomar un desayuno, un almuerzo, una cena.
Y se crea este restaurante o este ranchito Dina Boluarte, que es un comedor popular en el Jirón Callao. ¿Y usted ayudaba con comida y con lo que... Claro, no solamente aportaba económicamente, yo mismo a veces iba a comprar al mercado mayorista, otras personas más, comprábamos verdura, pollo al por mayor, ayudaba también a veces ahí a trasladar la comida en mi camioneta a cuánta gente humilde que vinieron de distintos lugares del país, que en la lluvia estaban ahí sentados, esperando, haciendo vigilia, y lo único que le dábamos era un plato de alimento caliente, ¿no? También esta historia de toda la última parte de la campaña donde se apoyó a la presidenta Dina Boluarte, según lo que usted ha declarado, también surgió de casualidad. Usted no estaría aquí o hablando con la prensa si es que la presidenta Dina Boluarte hubiera reconocido que lo conocía. Claro, por supuesto. Esto fue a mediados de enero, lo negó. La presidenta Dina Boluarte dijo, yo no conozco a Henry Chimabukuro. ¿Eso que despertó en usted e hizo que prepare el material y salga claro, a decir? Simplemente le preguntaron si lo conocía al señor Henry Chimabukuro. Ella manifestó que nunca me había visto y que no me conocía. Entonces eso me pareció extremadamente mal, ¿no? Porque después de tanto apoyo que le he dado, no solamente de campaña, ¿no? O sea, el día al día, era una convivencia que éramos un grupo bastante grande, de 10 o 12 personas que íbamos a las 8 de la mañana a su casa a recogerla. La llevábamos al Club Purima, ahí hacíamos los preparativos, salíamos en alguna actividad y luego la dejábamos a su casa 10, 11 de la noche. Y eso era todos los días, sin contar los días que viajábamos a provincia, a Huancayo, a Chimbote, Casma, a Huaral, Arequipa, Cusco, a Purima, a su mismo pueblo donde ella nació, a Chalhuanca. Y, digamos, tenían todo un historial de recorridos, de trabajo, y todo eso lo negó de un Claro, brochazo. porque no solamente es campaña con el pueblo, ¿no? Sino que también vienen los momentos de descanso, que ya es donde nos reunimos solamente nosotros, ya no el grupo grande, que es en el interior del hotel, donde ya nos sentamos a tomarnos un café, un té o una cena y empezamos a conversar. Hay ya una solamente... foto ahí con comida, mire. El ranchito de Dina Boluarte, cercado de Lima, evento de entrega de alimentos de distintas regiones. Correcto, ¿no? O sea, ya era una convivencia que éramos un grupo de 5, 8 personas, donde ya hacíamos preparativos para el día siguiente con la misma doctora, hacíamos las coordinaciones, quién se iba a encargar en cada cosa. Claro, y en esos momentos de campaña, que son momentos duros, bueno, que se conocieron bastante bien, eran, Claro. digamos, eran amigos y... Por supuesto. Nació una amistad ahí de campaña, donde ya coordinábamos, ya ella me hablaba por WhatsApp, yo también, ¿no? Y, digamos, usted dice que cuando ya se confirman con las credenciales, usted se separa digamos, del equipo porque ya sigue su vida empresarial, pero de ahí, ¿cómo llega después a Pedro Castillo? Esa es otra historia que es muy distinta a la de la señora Dina Boluarte. Cuando la señora Dina Boluarte viaja a Piura, yo me quedo aquí en Lima. Ella viajó por 3, 4 días, creo. Yo me quedo en Lima y un día voy al Club Apurímac y encuentro a varios jóvenes del comando Pedro Castillo almorzando. Estaban almorzando cuy. Y como ya me conocían, porque me habían visto con la señora Dina Boluarte, me proponen acompañarlo en la caravana esa noche. Ese mismo día en la noche que iban a salir para Ayacucho, Huancavelica, Ica, Ica, Lima. Ya. Y me dice, pero es una aventura muy, muy agradable. Me dice, ¿por qué no te animas? Va a estar el profesor Pedro Castillo. Y es ahí donde yo me animo, alisto mi camioneta y lo sigo. No lo conocía al profesor Pedro Castillo. Eso era ya faltando semana y media para que acabe la segunda vuelta. Hicimos toda la caravana. Recién me lo presentan. ¿Se fue en la caravana? Sí. ¿Ya? Me lo presentan al profesor Pedro Castillo en Huancavelica. En Ayacucho no, porque había ocurrido un accidente de uno de los compañeros que había viajado, se accidentó en una camioneta y falleció. El hermano de Richard Rojas. Correcto. Yo estuve 2 horas atrás de esa camioneta, del accidente. Y en Huancavelica recién me lo presentan al profesor Pedro Castillo, le extiendo mi mano, así como muchos habían viajado detrás en la caravana,
En Ica también nos saludamos en la mañana, muy temprano, y luego retorno a Lima. Pero en ese trayecto había ocurrido una anécdota muy peculiar. Cuando estaba en Huancavelica me llama la señora Dina Boluarte. Me dice, ¿qué hago yo ahí con Pedro Castillo? Yo le digo, apoyándolo, ¿no? Porque usted está en Piura. No, me dijo, retorna inmediatamente a Lima porque a quien estás apoyando es a mí, no a él. O sea, lo jefió. Correcto, por supuesto. Y yo, bueno, al día siguiente retornamos para Ica, ellos iban a ir para Nazca y yo retorné para Lima. Siguiendo las órdenes que le dieron. Exactamente. Y desde ahí, bueno, ahí De lo conoció, digamos. Nunca más lo volví a ver al profesor Pedro Castillo, ya en diciembre, cuando hubo el escándalo De Bruno la salida Pacheco de y sus Bruno $20,000 en el baño. Parece que el grupo de su entorno de él, que con lo que él siempre andaba desde la primera vuelta y segunda, le hablaron de mí. Y bueno, le habrá traído curiosidad y me llaman y me dice que me quiere entrevistar y quiere conversar conmigo. Yo voy a Palacio, converso con él y me cuenta sobre la historia de Bruno Pacheco, lo que había ocurrido, que le habían encontrado los $20,000 y que ya no estaba en Palacio. Y quería saber qué otras personas estaban metidos en temas incorrectos o ilegales, ¿no? Me dice que lo ayude, si lo podía ayudar. Yo le digo, pero ¿usted tiene cuántas personas del Partido de Perú Libre para que lo pueda apoyar? Me dice, lo que pasa es que son personas de Perú Libre. Tú no eres de Perú Libre. ¿Pero a través de quién? ¿Quién lo recomienda? Ahí, los chicos... ¿Los sobrinos? No, yo no los conozco, sus sobrinos. Son mismas personas que lo han acompañado, que le llaman el equipo de comando Pedro Castillo. ¿Beder Camacho? No, tampoco. Él nunca estuvo en la campaña. Son personas que estuvieron con él en la campaña. Son un grupo de 4 o 5 personas que siempre han estado a lo de él, ¿no? Lo recomiendan y el presidente me llama. Yo le digo, pero ¿por qué no los contrata o los llama a ellos? O que ellos se encarguen. Es que a ellos los conocen todos, lo del partido y todas las personas que están en Palacio. A ti no te conocen. Me dice, tú vas a entrar con una persona X que no va de mi parte recomendado. Me dice, acá está el teléfono de Beder Camacho, su nombre, llámalo y que te entrevista. Y ahí nace todo. Y es por eso que yo tengo muchos ingresos a Palacio de 8 de la mañana a 9 de la noche y usted dirá, pero ¿qué tanto hacía Henry Shimabukuro en la oficina de Beder Camacho? Te cuento algo, Paola. Los primeros días me tenía esperando en una oficina dentro de la instalación de Palacio sin entrevistarme. Yo me aburría. ¿Por qué? Porque estaba enojado, no quería, estaba mala gracia, me imagino, sí, que te traen a alguien que no quieres. Él nunca quiso que ingrese persona de confianza del presidente. Y me tenía de 8 de la mañana, yo le decía, señor Beder, ya me voy porque mire, ya va a ser hora de almuerzo, ya es tarde y tengo que hacer. No, me dice, vete a almorzar y regresa y yo te voy a atender. Y de verdad me tenía a veces así 2, 4 días, hasta que parece que el presidente le habrá hablado de mí, quedé con Henry, ¿no? En una de esas me escribe, me dice, ¿estás todavía acá? Sí, le digo, ya, te van a ir a recoger y te van a subir a mi oficina. Es ahí donde me hace varias preguntas, no le doy la respuesta que me había encargado el presidente de la República, ¿no? ¿Cuál era la respuesta? Que lo que él quería saber, ¿a qué iba a ir yo a Palacio? ¿Para qué iba a estar en Palacio? ¿Cuáles iban a ser mis funciones, no? Yo le dije, solamente lo voy a ayudar al presidente en las actividades, en los eventos, y eso es todo. Me dice, pero acá no hay espacio para ninguna persona que haya estado en la campaña del presidente. Y me dice, lo voy a llamar a José Luis Fernández Ladini y allá hay espacio. Allá te puedo enviar, porque yo ya he enviado a varias personas para allá. Que estaba dentro de Palacio. No, estaba en Chorrillos. Ah, te iba a mandar a Chorrillos. Sí. Bueno, le digo, llámalo. Y lo llamó, al día siguiente me volvieron a citar, apareció el señor José Luis Fernández Ladini, me invitó a sus oficinas en las instalaciones de Ladini, me dijo, bueno, acá ya ha habido personas que Beder los ha enviado, tú también podrías estar aquí. Yo le digo, pero la indicación del presidente no es estar aquí en la oficina de Ladini, es estar en Palacio. Pero por cosa del destino ya estaban instalando una oficina de destaque de Ladini en Palacio. Y es donde yo le digo ahí, pero entonces envíame a esa oficina de destaque de Ladini. Y me dice, bueno, ya no hay ningún problema. Me envían 4 personas, incluyendo a mí, 2 jóvenes y una señorita y a mí. Me dice, pero falta implementar oficina, no sé si puedes apoyar. Ya, hicieron mi documento de destaque de Ladini a Palacio. Es un documento confidencial, lacrado. Hicieron 4 documentos y se le dieron al señor Beder Camacho. Y es ahí donde ingreso por primera vez a Palacio formalmente. ¿Qué fecha fue?
Eso fue casi terminando diciembre. O sea, pero igual, todo el mes de diciembre se hizo el trámite de su Correcto, ingreso. sí. Ujú. Y usted ahí, digamos, no recibía un sueldo. No. Yo iba a la hora que podía y los días que podía, ¿no? Pero había un jefe en esa oficina de destaque o no necesariamente tenía que haber El un jefe jefe. estaba en las instalaciones de Chorrillos. Ahí había solamente una encargada, que era la señorita Flor, que no me acuerdo bien su nombre. Y eso era todo. Pero mi objetivo no... Ahí en esa oficina de destaque se hizo todo un mito, que había aparatos de inteligencia, de chuponeo. Sin embargo, cuando fue el congresista Cueto, que estaba en la Comisión de Inteligencia, él ingresó a Palacio, a esa oficina, y se dio con la sorpresa que no existía nada de eso. Había solamente unas computadoras, unas pantallas donde se veían los problemas que sucedían en el interior del país, como cierre de carreteras, si se cae un puente por el Huayco, las movilizaciones, y eso era todo. Ya, pero aquí detengámonos un momento. O sea, ¿no era un poco surreal que un ingeniero mecánico, empresario, esté en una oficina del destaque de la DINI en Palacio de Gobierno sin sueldo, sin tener una función fija, porque el presidente Castillo no tenía personas de confianza en este lugar? Claro, parece que no, porque desconfiaba mucho de muchas personas, bueno, casi todos. Y para mí, de verdad, te digo, dime tú, ¿cuántos millones de habitantes peruanos? Somos casi 33 o 34 millones, y creo que yo fui el elegido. Yo me sentía súper feliz. Para mí era un honor estar solamente e ingresar a Palacio. Nunca en mi vida había soñado ingresar. Yo he vivido en Japón muchísimos años, ni siquiera a la embajada de Japón he ingresado, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, si Dios y el destino me ha puesto aquí y tengo que aportar o apoyar para este cambio, esta reestructuración, para ayudar a los más pobres, a los más necesitados, este es mi destino. Y los días que iba me encargaba en eso. Pero una de las cosas que tenía que descubrir era la función de gente que Pedro Castillo tenía que alejar de su lado, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo se hace esa labor de inteligencia que se pone a ver en una esquina, apunta, va al cordano, te toma un trago? Te explico algo. En Palacio había una pugna de poder. Habían grupos, el señor Beder Camacho con su grupo. ¿Quién formaba parte de su grupo? Estaban todo el área administrativa, los que pertenecieron a la época del gobierno de Ollanta. Estaban algunas personas de Perú Libre, y había otros grupos que sí eran los de mismo Perú Libre, otros grupos que eran de dentro del mismo Palacio, y otro grupo que pertenecía de los militares, policía, ¿no? Ya, es el grupo de Beder Camacho. ¿Y cuál era el otro grupo que se estaba peleando el poder? Habían grupos del partido de Perú Libre que estaban trabajando ahí, porque habían sido contratados en distintas áreas formalmente. Pero que no respondían al presidente, sino a Vladimir Cerrón. Correcto, ¿no? ¿Y qué es lo que quería el presidente? Que usted le señale el mapa de poder en el Palacio para poder saber en quién confiar. Correcto. El presidente lo único que me decía que cualquier cosa irregular o ilegal que tú escuches o veas y hagas pruebas, házmelo saber, ¿no? ¿Cómo hacía Pedro Castillo para determinar qué decisiones tomar? Porque una de las cosas que, digamos, se veía, además que había una precariedad institucional en Palacio, era que no tenía muy claro cómo ser presidente, ¿no? De hecho, se le veía muy inseguro. Yo creo que, Paula, no sé si tú recuerdas desde que él inicia el gobierno hasta enero del 2022, había muchas limitaciones, y luego no sé si tú viste un cambio a partir de febrero, marzo, ya aceptaba algunas cosas, respondía a la prensa, se expresaba de una manera distinta, se sacó el sombrero, ya se ponía corbata, ya las expresiones iban cambiando, ¿no? Porque ahí dentro había un trabajo muy minucioso, no solo mía, sino de otras personas más que lo estiman, lo aprecian y son leales a él. Y de verdad, sin nada a cambio. Son personas que siempre han estado queriendo que haya un cambio verdadero. En esos meses se hablaba que había un asesor mexicano. ¿Eso es verdad? Mentira. Mira, había muchos rumores que, así como ahora, que el español ingresaba a Palacio, se reunía con el presidente Castillo, conmigo. Ya se ha demostrado ante la Fiscalía que el español nunca ha ido a Palacio. Nosotros no lo conocemos. En mi caso, yo no lo conozco al español. Habían rumores que la prensa había dicho que había subido a mi carro, que yo me comunicaba con él. Pero esa información del ex agente de la Marina, Carlos Barba, que dice que en su carro
que él en su carro, él se va a reunir se reúne con el presidente Pedro Castillo y el presidente Pedro Castillo le pide ser jefe de la DINI. Lo que pasa es que el presidente ya desde junio o julio había decidido cambiar al jefe de la DINI por algunas irregularidades y reuniones que él tenía clandestinamente, que ya se había enterado por otros medios, ¿no? ¿Con quiénes se había reunido el presidente? Se reunía con la señora Dina Boluarte y no le informaban al presidente. Él como jefe de inteligencia o la señora Dina Boluarte como ministra del MIN, mínimo le debía haber informado al presidente de la República: me acabo de reunir con el jefe de inteligencia, me acabo de reunir con Beder Camacho. Entonces, pero no informaban eso, y algunas con otras personas más. Entonces, y luego hoy en día, siendo este mes, nos da la razón el tiempo y la historia, porque algunas personas muy allegadas a Beder Camacho como asesores de él están trabajando con Dina Boluarte. ¿Quiénes, por ejemplo? Ahí hay unas personas que no me acuerdo bien el nombre, que ha salido justo en Perú 21, y otras personas que han estado en el entorno del presidente, pero ahora están a favor de Dina Boluarte trabajando. Entonces, una de las cosas que yo le dije al presidente: acá se está armando una conspiración en contra de usted. El 24 de septiembre que viajamos a Loreto, a Iquitos, a Huaypín, yo le digo al presidente, era mi cumpleaños, le digo: posiblemente usted no llegue a diciembre, ya están conspirando para que usted lo saque. Y él recuerda esa reunión que estuvo conmigo, porque él se acercó esa mañana a saludarme por mi cumpleaños y me dijo: tomemos desayuno juntos. Y me dijo: ¿qué novedades me tiene? Yo le digo: señor presidente, parece que la conspiración ya se está dando y usted hasta diciembre nada más. Ya yo tenía información, personas que siempre vienen, gente que está en la calle, me encontraban, me daban información, y a veces yo no podía creer porque no se contemplaba en la realidad, ¿no? Yo tenía que investigar, averiguar, pero siempre quedaba en un vacío. Me decía: pero ella se está reuniendo, el señor B se está reuniendo con el hermano de Dina en este restaurante, en el otro restaurante. ¿A qué se reúnen? ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué se reúnen clandestinamente, casi escondidas en Palacio? Entonces, eran muchas cosas que al final... O sea, usted era una suerte de agente de contrainteligencia del presidente. Prácticamente yo le ayudaba bastante en lo que son las actividades fuera de Palacio y fuera de Lima, ¿no? Y luego la misma gente, la misma población me daba información, no en Lima, sino también en provincia. Pero usted no me ha confirmado ni negado que en su carro se reunió el presidente Pedro Castillo con el ex agente de inteligencia de la Marina, Carlos Barba. Ahí están las cámaras de seguridad. Yo ya he declarado a la fiscalía eso. Mi abogado me dijo: no contestes o no declares porque eso ya es un peritaje. Lo que sí se ha demostrado que yo no lo conozco. No tengo... ¿A Carlos Barba? Correcto, no lo conozco, no sé quién es. Yo nunca supe su nombre, su apellido, ni de él, ni de todo el grupo que ellos conversaban por WhatsApp. Incluso el español, le preguntan por mí, él me dice: yo a ese señor no lo conozco. Incluso dice, en una de las intervenciones de WhatsApp, de la interceptación, le dicen: ¿usted conoce al H? ¿Quién H? Por mí, por Henry. No lo conocemos. ¿Qué está haciendo en Palacio? Entre ellos preguntan por mí. Entonces, yo, como le digo a la fiscalía, y algo que me pareció muy extraño, Paula, que el día viernes, cuando terminó ya la diligencia del allanamiento que me hicieron, en mi domicilio ingresaron a las 4 de la mañana y no se llevaron nada. No hubo el típico allanamiento que yo tuve los dos allanamientos anteriores. Nada, de verdad, como que buscaban... ¿Usted ha tenido 3 allanamientos? Correcto. Yo soy la única persona cercana al presidente que ha tenido 3 allanamientos, una detención por 8 días y 4 carpetas fiscales. Bueno, con esta quinta. Yo he ido demostrando, las 2 primeras me denuncian por el mismo hecho, y es por eso que el juez da por inválido y me da la libertad. Le dice al fiscal: ¿cómo es posible que le estás investigando en la carpeta 8 que ellos se habían reunido para entregar un fondo a Beder Camacho y luego a Bruno, y eso mismo lo jalan a la carpeta 6 sobre Petroperú? Y cuando el juez le pregunta al fiscal, el fiscal no supo qué responder. Y esta vez en la carpeta del español van a mi domicilio, no se llevan nada, no rebuscaron casi nada, parece que buscaban solamente algo. Y cuando van a ¿Qué es lo que sospecha que estaban buscando? Algunas pruebas, algo que yo hubiese tenido oculto, ¿no? Pero yo me adelanté, Paula, porque yo sabía lo que se me iba a venir, porque cuando lo voy a visitar al presidente Castillo en enero, ya me venía haciendo reglaje
y exageradamente me seguían. Me siguen hasta el día de hoy, la policía. Dije, bueno, como ya la señora Dina había, yo recaudé la información y lo pongo en mi carro. Y cuando viene la fiscalía, yo mismo voluntariamente entrego las pruebas que sí tengo vinculación con la señora Dina Boluarte, donde entrego documentos, videos, audios, USB, teras, toda la información correspondiente. Usted cuando está en Palacio se cruza con la presidenta Dina Boluarte y ella no lo saluda. Correcto, en varias ocasiones, muchísimas. Te digo, siempre he sido muy respetuoso, señora Dina, muy O sea, buena lo noche. niega. Ministra, muy buena noche. Pero baja la mirada y no me saluda. ¿Y por qué cree que hace eso? Es que no lo entiendo. Yo nunca lo entendí. Incluso una vez le dije a una de sus custodias, de su seguridad estado, le digo, pero ¿y a ti te consta? Le digo, yo hasta contigo hemos ido en la campaña. Le digo, ¿qué le he hecho a la doctora Dina para que ni siquiera me salude? Me dice, bueno, ella es así. Bueno, ya se le pasará, le digo. Porque yo siempre le he saludado, saliendo a los consejos de ministros, muy respetuoso. La única vez que me llamó, creo que fue en febrero o enero, la única llamada que me hizo fue que ¿De este año? me preguntó, del año pasado, me preguntó que si yo le había puesto equipos en su oficina de escucha. No sé en qué historia de película estuvo viviendo en ese momento, que me llamó, me sorprendió mucho, me dijo, ingeniero, yo quiero saber si usted me ha puesto algunos aparatos de ¿Vamos con un interceptación. bye de la presidenta Dina Boluarte hoy día sobre este caso? Gracias, Gio. La burda injerencia que ha existido en nuestras instituciones tutelares, como la Policía Nacional, y por eso emprenderemos una reforma que nos permita promover cuadros técnicos y aquellos efectivos comprometidos con la institución, con la lucha contra la inseguridad ciudadana y sobre todo lucha frontal contra la corrupción. Nuestro país debe dejar atrás también la confrontación estéril y las maniobras políticas con intereses subalternos que solo buscan desestabilizar la institucionalidad y la democracia. No permitiremos que quienes dieron un golpe de Estado hoy pretendan debilitar a un gobierno legítimo y constitucional que trabaja por... Bueno, ahora la Fiscalía está investigando por organización criminal al presidente Castillo, al expresidente Pedro Castillo, a la presidenta Dina Boluarte, a usted, y a los tres los ha puesto en el caso de financiamiento y de manejo, no declarar ante la OMPE los fondos de campaña. ¿Qué opina de que haya sido usted también incluido en esa campaña? Bueno, yo gustoso en el momento que la Fiscalía me llame a ir a declarar. Recuerda que yo ante los medios he dicho que yo he entregado todos los documentos y pruebas. ¿De la Fiscalía? ¿Ya? He presentado todas las pruebas a la Fiscalía para que la Fiscalía se ponga derecho y investigue, ¿no? O sea, usted, digamos, entregó, según Maritza Sánchez, que fue asistenta de la presidenta, cerca de 800.000 soles. Claro, yo no creo que llegue a ese monto, no te podría decir el monto porque nunca tuve la intención de que ese dinero se regrese. Lo hice desprendiéndome de mi dinero, mi patrimonio, con tal de que Keiko no gane. O sea, nunca pensé, y eso siempre se lo dije a la señora Dina Boluarte, nunca quiero un dinero de regreso. No quiero un trabajo, no quiero una obra, no quiero nada. Yo siempre me dedicaba a la vida privada, al trabajo privado. Incluso en Arequipa, cuando nos estábamos regresando, en el aeropuerto de Arequipa, habían varias personas a nuestro costado. Ella me dijo, pero ingeniero, ¿por qué usted tanta cólera le tiene a Keiko Fujimori? Y es ahí donde le encuentro la historia que había sucedido entre ellos y yo. Y ella me dice, ingeniero, si en nuestro gobierno la detienen a Keiko, yo lo llamo para que se esté presente. Increíble. Porque ella me dijo, yo también odio a Keiko, sé el daño que ha ocasionado al país, ella y su familia, su padre. Entonces yo dije, bueno, también creo que tiene el mismo pensamiento que yo, ¿no? Y nos regresamos a Lima. ¿Cómo era su relación con el presidente Castillo? Muy buena. Como te digo, le he apoyado bastante en el tema de trabajos sociales. No, me refiero entre Dina Boluarte y Pedro Castillo. Al comienzo, bueno. Después se fue quebrando.
Porque ella se veía como el reemplazo. Sí, ya estaba, ya prácticamente en las reuniones se estaba dando. Que ella podía reemplazarlo, dice usted. Así es. Pero digamos, en la política peruana siempre el vicepresidente es como que la persona que se va asumiendo después de tantas vacancias que puede ser, ¿no? También es, Sí. digamos, no te digo normal, pero lo que pasa que pasa, ¿no? claro, Es política. asume por su propio peso, ¿no? Pero si conspiras y tienes reuniones clandestinas para ya armarle la salida del presidente Castillo, eso no es tan bueno, ¿no? ¿Cómo responden ustedes a las acusaciones de que ustedes dos fueron sembrados, tanto Marisa Sánchez como tú, en el entorno de Dina Boluarte para ahora implicarla en un delito? Bueno, ella y todas las personas en su entorno saben que eso no fue así. Yo a la señora Marixa la conocí al lado de ella, junto a ella. Yo aparezco después. Y ella sabe por quién llegué ahí. No llegué por Pedro Castillo. Y ella sabe en qué momento recién conocí a Pedro Castillo. Fue en el momento que ella me llamó para pedirme que retorne a Lima y que a quien ayudaba era a ella y no a él. Para reñirte. Correcto. Y digamos, todo este caso además empieza a moverse a través de la Grika Asayap, una asesora que cuando la presidenta llega al poder se marea con el poder que podía tener y se hace conocida, porque antes tampoco era un personaje muy conocido. Claro. ¿Cómo era la relación de Grika Asayap con la Siempre presidenta? paraba como una sombra en la campaña al costado de la señora Dina Boluarte. Y entonces ella, digamos, era la que encargada de recibir el dinero, que digamos, por ejemplo, la comida para los abogados, pero también usted pagó los vouchers para revisar los votos de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Para impugnar, perdón. Correcto. Y eso, digamos, era parte también del apoyo que usted le dio. Así es. Eso fue el último apoyo que ella misma me pidió y estuvo la señora Marisa, que le dijo, ingeniero, esto es que sea el último apoyo porque con esto ya no gana Keiko Fujimori, por favor. Y yo dije, bueno, esto va a ser mi último esfuerzo. Y ella nos daba su DNI a la señora Marisa o a mí y nosotros íbamos al Banco de la Nación a hacer los pagos. Y depositaban los pagos de los vouchers. Correcto. Pero también ha pagado pasajes, también ha pagado hoteles, comida. Sí. O sea, usted es una ONG, una fundación. ¿No? Es, digamos, usted lo hizo por eso, porque cuéntenos un poco esa escena en el año 2021 cuando Keiko pasa segunda vuelta. ¿A dónde se va y por qué llega a lo que estamos hablando en este momento, 2016, perdón? Claro, usted se va a un frente, cementerio. Uh-huh. Sí. Claro, yo siempre soy muy devoto. En mi casa tengo un mausoleo, es un busudán. Siempre oro a mi padre. ¿De qué religión? ¿Chintoísta? Bukio. Bukio. Uh-huh. Estaba orando y le digo a mi padre que no es posible que esta señora llegue a la presidencia, ni ella ni su equipo de campaña, ni su partido. Lo poco que tengo lo voy a gastar para evitar que ella gane. Es una revancha, es un tema personal que me tracé y yo pensaba solamente ir y aportar y retirarme, pero cuando la señora Dina me permite y me invita a estar dentro de su equipo de campaña, es donde yo ya, desde las 8 de la mañana hasta la noche, la apoyaba. En este momento, la presidenta Dina Boluarte afronta uno de sus momentos más difíciles. Usted se ha entregado las pruebas. ¿Qué opina de lo que sigue diciendo que sigue negándolo? Bueno, Paula, ella no te miente ni a ti ni a mí, ¿no? Ella lo que está haciendo es mentir al pueblo peruano. Yo lo que hago es mostrar pruebas, que ella también saqué pruebas que nunca me conoció. O sea, si la presidenta Dina Boluarte hubiera dicho que lo conocía en enero pasado... No iba a estar yo aquí sentado. Tranquilamente. Me iba de viaje a provincia a hacer mis trabajos, a hacer mi vida privada. Henry Chimabukuro, ingeniero mecánico, empresario y un hombre cuya vida da giros como un trompo, estuvo aquí en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, mi amor.